Hoy me acompaña Rafa Gómez. Él es periodista de televisión y reportero y ha trabajado en informativos nacionales como los de Telecinco, en programas como Andalucía Directo o Salud al Día, y actualmente está en uno de los programas con más audiencia de Canal Sur Televisión, La Tarde, Aquí y Ahora, con Juan y Medio. En este episodio vamos a descubrir cómo funciona la televisión desde dentro, qué diferencia hay entre los informativos y los programas de actualidad, qué papel juegan las productoras, cómo se tratan los temas de salud en los medios y cómo tú puedes, como profesional sanitario, entender y sobre todo usar todo esto a tu favor. Dentro cabecera. Médicos Mediáticos, un espacio conducido por Borja Gómez para sacarle partido a tu tiempo entre consultas. Cada día escribo un consejo para convertirte en un médico mediático. Si no quieres perderte el de hoy, visita ya medicosmediáticos.com. Hacerlo es gratis. Seguir en Médicos Anónimos también. Muy buenas, Rafa, bienvenido al podcast de Médicos Mediáticos. Muy buenas, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme y es un placer estar aquí contigo. Nada, el placer es mío y bueno, aunque ya he hecho una pequeña presentación sobre ti, pero cuéntanos, ¿cómo empezaste en el mundo del periodismo y cómo ha sido tu evolución hasta ahora, desde tus inicios hasta trabajar en medios como Telecinco o Canal Sur? Pues mira, yo desde muy pequeñito yo creo que ya tenía claro que quería ser periodista, a los 12, 13 años ya tenía claro que quería dedicarme al periodismo. Lo que no tenía del todo claro era en qué tipología, ¿no? En qué medio. En principio me gustaba mucho escribir y luego me interesé por la radio. A los 17 años empecé a hacer prácticas ya en radio, en Onda Jerez Radio, que es la ciudad donde yo vengo. Y bueno, ahí empecé a hacer prácticas, luego pasé a la COPE, donde estuve también haciendo prácticas, y mi primer contrato ya laboral me llegó en tele, en una tele local de Jerez, en la que hice prácticas un verano, me dieron la oportunidad de presentar el informativo y ahí fue mi primera oportunidad profesional. Estuve presentando el informativo un año y medio más o menos en la local de Jerez, que es además una plataforma que yo siempre recomiendo a los jóvenes periodistas que se están iniciando en el mundo de la tele, que una local yo creo que es la mejor escuela, ¿no? Por muchas razones. Y bueno, ahí me di cuenta de que quería pegar un saltito más y me salió la oportunidad de Telecinco. Me contrató el que fue mi jefe durante todos estos años en Telecinco, Jesús Martínez, aquí en Sevilla, en Andalucía. Y luego me fui con Telecinco a Valladolid, donde fundamos la delegación de Castilla y León, que sigue en pie, donde he estado 7 años de corresponsal de Castilla y León para Telecinco. Y bueno, por motivos personales y demás familiares, pues ya decidí que tenía que volver a casa, que ya la etapa en Castilla y León había llegado a su fin y me salió una oportunidad aquí en Canal Sur, en el programa Salud al Día, que está muy conectado al podcast y a lo que haces. Y me vine y he estado un añito y medio en Salud al Día y ahora estoy en La Tarde, Aquí y Ahora, en el programa de Juan y Medio en Canal Sur. Has tenido una trayectoria muy interesante, muy variada también, y sobre todos esos puntos te quiero ir preguntando porque has conocido desde dentro del mundo de las productoras, los medios locales, los medios nacionales, entonces cada uno tiene sus distintos puntos de vista y me interesa aprovechar la entrevista para que nuestros oyentes sepan cómo funciona cada uno de esos a la hora de contactar con los periodistas, ¿no? Al principio, así en general. ¿Qué diferencia el trabajo de un periodista que está en una productora del que está directamente en la propia cadena trabajando? Bueno, yo creo que ahí no hay mucha diferencia porque al fin y al cabo pues somos periodistas ambos, ¿no? Pero sí que hay algunas diferencias en cuanto a la temática y a lo que se trata, ¿no? Las productoras generalmente se dedican a un programa o varios programas diferentes o están centrados en un solo programa y el informativo pues es un contenido generalmente pues, más amplio, aunque está dividido en secciones y es algo distinto. Por ejemplo, en mi caso, pues yo que he estado en Salud al Día, que es un programa dedicado exclusivamente a la salud y que de hecho creo que es de los pocos programas a nivel nacional, no ya solo andaluz, que se dedican exclusivamente a la salud, pues en este caso solo tocamos temas de salud, ¿no? Y en ese caso, pues se diferencia un poco en lo que puede ser un periodista que trabaja en un medio contratado en plantilla, que toca a lo mejor temas más variados, ¿no? Pero bueno, yo diría que es más la diferencia a nivel de recursos humanos casi que de aspecto laboral, porque no hay mucha diferencia. Las productoras lo único es que son
digamos, las encargadas de realizar el programa de manera externa a la cadena, ¿no? Son las que se dedican a hacer el programa que encarga la cadena o que propone la propia productora y que compra la cadena y que pues emplea a sus propios periodistas y a su propio personal, ¿no? Esa sería básicamente la diferencia muy resumidamente. Ujú. Porque mucha gente, bueno, yo creo que prácticamente todo el mundo fuera del mundo del periodismo piensa que los programas, que todos los programas se hacen en la sede de la Sí, cadena, ¿no? es cierto, eso es, sí. Sí, es una duda muy común. De hecho, es verdad lo que dices, que muchas veces vamos, o yo he ido con el micro de La Tarde aquí ahora, o de Andalucía Directo, en el que también he trabajado, Ujú, o Salud al Día, y te dicen, oye, pues tú conocerás al periodista de Canal Sur, de tal, de la redacción. No, no, la redacción de informativos de Canal Sur es de la cadena y cada programa está realizado por una productora distinta. Andalucía Directo es una productora, el programa de La Tarde de Juan y Medio es otra, Salud al Día es otra. Hablo de los que yo conozco, pero hay muchos más, Andaluces por el Mundo, en fin, ujú, diferentes programas de la cadena que realizan diferentes productoras que son las encargadas de hacer de manera autónoma ese programa. ujú. Entonces tenemos los informativos del mediodía, de por la noche, que se hacen en la propia cadena, con periodistas que están ahí en la cadena, y los Eso es, programas del resto de la parrilla de la tele, que exacto. prácticamente todos los hacen Sí, productoras externas. Entonces, para la gente que quiera llegar a esos programas, tienen que buscar la productora y después de la exacto. productora llegar al periodista. Eso es, eso es. De hecho, a nosotros, bueno, en Salud al Día o en la tarde, nos contactas de manera directa a través de la productora para ofrecernos temas. Mucha gente considera a lo mejor algo que hace o en lo que trabaja que considera de interés, que puede ser un potencial reportaje y nos contacta, ¿no? Entonces, la manera, como bien dices, más rápida de llegar es a través de la propia productora, de los periodistas que estamos trabajando en esa productora en concreto, para ofrecernos temas, porque nosotros muchas veces nosotros buscamos muchos temas, pero hay otros que nos vienen a nosotros y que al final suelen ser los mejores, porque son los... yo siempre, a mí siempre me ha gustado escuchar a la gente, ver qué nos tiene que contar y de ahí nosotros sacar en primicia ese tema, por lo que yo animo siempre a la gente a que si tiene algo de interés, que eso, que contacte con nosotros y nos lo ofrezca y oye, pues siempre una historia real de personas de la calle es lo que mejor, yo creo, se puede hacer en el periodismo, ¿no? Ujú. Ir a vosotros, contaros los temas, enfocados en que sea de interés para el programa, claro. Eh, y has dicho una idea, no sé exactamente, no recuerdo la palabra que has dicho, pero como en primicia, ¿no? Algo que es para Sí, vosotros, ¿no? eso es, eso es. Muchas veces al final los temas se van repitiendo, o es mi sensación, porque un programa lo ha sacado y al final todos los demás vamos un poco ahí a remolque y lo repetimos. Y, bueno, siempre está bien ser el primero en sacar algo, pero también es cierto, y es un conocimiento que me dio el jefe de Telecinco, Jesús Martínez, que me decía que a veces no es lo más importante ser el primero en contarlo, sino ser el que mejor lo cuenta, ¿no? Ujú, Y eso lo tengo también muy presente y algo que intento hacer en mi día a día, en mi trabajo, pues si es algo que ya se ha contado, intentar contarlo de otra manera o darle otro enfoque o hacerlo más ameno, pero bueno, es verdad que estamos muy faltos últimamente de noticias de la calle, porque hemos perdido un poco el contacto, a lo mejor eso es otro debate, pero estamos perdiendo un poco el contacto con la calle, el periodismo y cada vez es más necesario, pues eso, salir a la calle, hablar con un vecino que te cuente algo que muchas veces es más noticia de lo que solemos repetir o recoger de otros medios que muchas veces copiamos, ¿no? ujú. Muy interesante eso también, que el periodismo esté pegado a la calle, a lo que sucede. Yo siempre recomiendo, en este caso a los médicos, pero a cualquier persona que me pregunta, que mm, siempre tiene algo interesante que contar, que descubra eso que tiene de interesante y se lo cuenta a los periodistas, porque siempre vais a estar dispuestos a escuchar algo Sí, interesante, ¿no? sí. Sí, sí, de hecho yo creo que nuestra profesión es eso, es saber escuchar, Ujú, ponerse en el lugar del otro, como bien dices, a lo mejor todo el mundo tiene algo, siempre tiene una historia detrás y lo que hay que hacer es saber cómo contarla, cómo hacerla interesante para el público y la audiencia y llevarla, ¿no? Siempre todas las historias tienen alguna zona por la que se puede, ¿no? Coger y contar. Y yo siempre intento, pues eso, encontrarle el sentido periodístico
a las historias que me cuenta la gente. Mucha gente me para cuando me ve haciendo un reportaje, oye, mira, es que mi cuñado tiene una escuela de música o es médico y tiene una clínica y ha descubierto no sé qué. Y digo, al final siempre, para mi gusto, suelen ser las mejores historias, esas que te cuenta alguien por la calle y que tú pues le intentas sacar el máximo jugo y partido, ¿no? Ujú. Qué bueno eso también, el acercarse a los periodistas para contarle cosas, porque a mucha gente le da mucho reparo, ¿no? Acercarse a contarte Sí. algo, ¿no? Sí, pero al final, bueno, hay muchas historias que no merecen la pena, ¿no? Pero otras Ya. muchas sí, evidentemente. Y yo siempre estoy dispuesto a escuchar. Yo he trabajado mucho en la calle y lo sigo haciendo y siempre que alguien me ha venido, algunas veces he sacado alguna historia, otras veces no, pero escucho con mucho respeto a la gente porque bueno, porque consideran que merece su confianza, ¿no? Como Ujú, comunicador, como periodista o tu medio de comunicación merece su confianza para contar algo que él considera de importancia y siempre intento escuchar y sacar historias. Precisamente hoy he hablado con una enfermera haciéndole una entrevista para el programa de la tarde, en el que tenemos una mesa de salud en la cual tratamos diversos temas relacionados con la salud y, y me contaba muchísimas cosas de muchísimo interés que he ido apuntando y le digo, voy a hacer un reportaje contigo de esto que me has contado porque me parece interesantísimo y porque me parece una historia preciosa y voy sacando ideas siempre de lo que me cuenta, de lo que me cuenta la gente, de su día a día, de su vida, de lo que ha vivido, ¿no? ujú. Hay muchos médicos que dicen que me dicen, yo es que no tengo nada interesante que contar. Y digo, nada más que No puede ser. de lo que sabe y de las preguntas que te hacen los pacientes continuamente, eso ya son contenidos para los medios, porque es lo que le interesa a la gente de la calle. Son curiosidades, recomendaciones, Sí, consejos. Entonces, cuando empezamos a tirar del hilo, se dan cuenta que tienen muchas cosas muy noticiables para la gente, ¿no? sí. Y al final es eso, escuchar qué te preguntan tus pacientes, porque eso es lo que le interesa a la gente que está a pie de calle, a los periodistas de los medios. Ahora que has comentado lo de la mesa de salud, que antes lo comentábamos antes de la grabación precisamente, que tenéis una mesa de salud en el programa de Sí, la tarde aquí ahora, ¿no? ¿Cómo funciona eso la es. mesa de salud? ¿Cómo lo organizáis? ¿Y qué os interesa? Pues mira, justo acabo de llegar de prepararla, que la tenemos mañana, Ujú, y eso, hay mucha gente que no lo conoce porque el programa de Juan y Medio, pues digamos que lo que conoce todo el mundo es los mayores que van a buscar pareja, evidentemente esa es la esencia del programa, pero hay una parte inicial en la que tocamos diferentes temas. Los jueves en concreto, pues hay una mesa en la que hablamos de problemas de salud, preferentemente pues de interés para los mayores, ¿no? Pero bueno, tocamos todo tipo de problemas. Y siempre invitamos a un médico, un profesional sanitario y a un paciente para que nos cuente su historia, porque consideramos que los pacientes pues, son la manera de ejemplificar o de atestiguar un tratamiento o una enfermedad, ¿no? Y el médico nos da obviamente la perspectiva técnica y de su experiencia y de su conocimiento, ¿no? ujú, Bueno, es muy curioso porque siempre los médicos nos piden, bueno, siempre no, algunos nos piden consejo para, oye, ¿cómo me puedo expresar mejor? ¿Cómo puedo hacerlo mejor, más entendible, más llano? Incluso cómo me visto, cómo salgo en pantalla. Eh, y yo siempre digo lo mismo, al final es como si se lo contaras a una persona que va a tu consulta. La manera más sencilla posible, de la manera que lo pueda entender pues una persona mayor con muy poca formación y un doctorado universitario, por así decirlo, ¿no? Así llanamente. Y, y yo creo también que los ejemplos suelen funcionar muy bien, las metáforas, intentar explicar a la gente de la manera más llana posible los problemas de salud. No hace falta ser muy técnico, esa es mi opinión, ¿no? Cuanto más simple sea, para mí es lo ideal. Y yo creo que también al final el espectador siempre se queda mejor los mensajes que llegan de manera muy concreta y ejemplificando. Y para eso también tenemos los pacientes en esa mesa para que nos cuenten su historia, cómo lo viven y eso a mí también me parece que genera mucho interés al público y que es una buena manera también de complementar la perspectiva del médico, ¿no? En concreto, o del profesional sanitario. ujú. De esto que acabas de comentar, hay dos cosas que quiero subrayar. Por un lado, que los propios periodistas del programa también asesoráis al médico de cómo debe hablar, cómo debe vestirse, es decir, que lo guiáis también, Sí, porque hay muchas sí, personas que, sí. claro, al ir a la tele, hombre, la tele impone, ¿no? Los Pone, focos, las cámaras, ¿no? Entonces, claro que sí, 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 es totalmente comprensible, vamos. De hecho, nosotros, bueno, como estamos los periodistas o los que nos dedicamos a la tele más habituados en nuestro día a día, pues lo tenemos más normalizado,
pero bueno, es una situación que muchas veces puede resultar un poco imponente en un plato además tan grande como es el de la tarde, que bueno, pues tiene mucho público, mucho personal, una gran dimensión, como tú bien dices, muchísimos focos, todo eso, pues quieras que no, siempre impone un poquito. Pero bueno, ellos dominan el tema y tienen la seguridad, la confianza Claro. del espectador y eso hace mucho. Y al final lo que le decimos es que estén tranquilos, que ellos van a hablar del tema que dominan y que la gente está dispuesta a escuchar, ¿no? Que la gente, la audiencia siempre, cuando ve a un médico, siempre está dispuesta a escucharlo, ¿no? Porque tienen mucha seguridad en ellos, tienen mucha confianza en los profesionales sanitarios y yo creo que ellos, al final, cuando ya pasan la primera pregunta, suelen relajarse mucho y soltarse. Y siempre es lo que decimos, que una vez que ya empiezas a hablar, se te olvida y que está la cámara delante y suelen hacerlo todos, sin excepción, todos los profesionales sanitarios médicos que llevamos, de una manera excepcional porque yo personalmente considero que son grandes comunicadores y que en su profesión, además, con la experiencia tan grande que tienen tratando pacientes, desarrollan esa habilidad. Ujú. Y luego también otra parte también muy importante de las que has comentado es el hablar de manera que lo entienda todo el mundo, que lo entienda una persona mayor a una persona que tiene un doctorado, es decir, adaptar el lenguaje, porque hay muchos médicos que dicen, es que si lo explico de manera llana, puedo parecer menos profesional, y no es así, No es así, precisamente el sí, sí. valor está en ser capaz de adaptarlo de una manera que lo entienda todo el mundo, aunque te deje fuera terminología. Eso no Eso es. pasa nada, lo importante es que te entienda tu público y tu público es ese que te está viendo. Eso es, eso es, eso es. Sí, 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 has dado en el clavo. Nosotros también hacemos hincapié en eso, en dejar de lado un poco la terminología técnica de las enfermedades cuando son muy complejas o los tratamientos cuando son muy complejos y a lo mejor eso, pues en un simposio, en una conferencia, obviamente, o hablándole a su propio sector, ¿no? En este caso, el sector médico, pues está muy bien, pero en una televisión, una radio, Claro. sobre todo si está dirigida a un público general, siempre recomendamos eso, porque como bien dices, no se es menos profesional por hablar de manera llana y de manera sencilla. De hecho, es como mejor se entienden los mensajes. Y yo creo que ellos en sus consultas se expresan así y en la tele, ¿por qué no hacerlo de la misma manera? ¿No? Te recuerdo que estás escuchando el podcast de Médicos Mediáticos, en el que hablamos sobre marketing, comunicación y ventas para profesionales de la salud. Y hoy estamos con Rafa Gómez, periodista de televisión con más de 10 años de experiencia en cadenas de televisión nacionales y regionales. Y antes de seguir, te aviso que cada vez más especialistas aplican nuestros consejos de comunicación para convertirse en médicos mediáticos. No te pierdas el de hoy y recíbelo ahora entrando en médicosmediáticos.com. Rafa, tú has trabajado en informativos de Telecinco, al pie de la noticia, la rabiosa Sí. actualidad, y también en programas que tratan pues, temas más atemporales, como Salud al Día o La Tarde aquí y ahora. ¿Cómo se vive dentro de unos y de otros? Bueno, hay mucha diferencia porque sobre todo la actualidad manda y los ritmos en informativos son eh, frenéticos, ¿no? Y en un programa como es Salud al Día, por ejemplo, que es semanal, que normalmente se trabaja con un mes de antelación, en el cual tienes mucho tiempo para preparar el contenido, para madurarlo, para redactarlo. El ritmo de trabajo no es que sea menor, pero bueno, es menos estresante, ¿no? Porque en la actualidad y sobre todo el informativo tiene una hora en la cual a las 3 de la tarde o a las 9 de la noche, ¿no? En el caso de Telecinco, en el cual, pues bueno, pues tienes ese deadline que se llama o ese tiempo límite que tienes para redactar la noticia. Y muchas veces a colación de los médicos o de cualquier persona que necesitemos entrevistar, pues obviamente en Telecinco a lo mejor llamamos desde las 11 de la mañana para verlo a las 12 en una hora o ¿Mm? media hora, oye, te vemos en la consulta, te vemos en la clínica y te preguntamos por una nueva terapia que ha salido para tal enfermedad, ¿no? Y en Salud al Día, pues es muy distinto, llamamos con una semana o dos de antelación, le preparamos un guión, le hablamos de manera muy concreta los temas que vamos a tratar, les asesoramos en lo que necesiten, oye, pues adapta el discurso de esta forma u otra, o en fin, que los ritmos pues no tienen nada que ver, ¿no? En lo aplicado a la salud de lo que estamos hablando. Ujú. Y eso, pues, el ritmo de informativo es frenético porque la actualidad manda, las escaletas se modifican al minuto y en programas como es Salud al Día es una escaleta muy fija que está determinada con mucha antelación y los contenidos, pues, obviamente los puedes madurar mucho más y hacerlos más completos.
Claro. Y a la hora de contactar con vosotros, con los periodistas, ¿qué consejo darías? Tanto para un ámbito como para el otro, para los informativos súper de aquí a ahora, como para los programas más atemporales, para adaptarse mejor a vuestros ritmos, me refiero. Sí, bueno, pues mira, para Salud al Día, por ejemplo, o programas de ese estilo que son, como decías, más atemporales o más semanales, sí se puede comunicar las cosas de manera más extensa o no tan directa, ¿no? Porque tenemos más tiempo para leer, para preguntar, para informarnos sobre el tema en cuestión que ofrecen. Pero informativos requiere una dirección total en la comunicación, es decir, un titular breve, muy llamativo de lo que quieres ofrecer, un texto en lo cual lo más importante se ponga a lo mejor arriba y vaya un poco de arriba abajo el interés y Ujú. sobre todo la disponibilidad, que ofrezcan disponibilidad, porque informativos requiere de una disponibilidad inmediata, ¿no? Entonces, a lo mejor un buen consejo es, oye, que sepas que estoy disponible o el médico o lo que sea, ¿no? O un psicólogo o alguien que ofrezca la información como protagonista de esa información, que está disponible para el momento que necesitemos, que lo podemos entrevistar y demás, ¿no? Eso para la tele es oro, porque como tenemos tan poquito tiempo, una persona que ofrezca una disponibilidad casi inmediata para salir en pantalla es algo que se valora muchísimo. Ujú. En una entrevista del podcast que le hice a Victoria Talero, que tú la conoces también, Sí, periodista de Victoria, Telecinco, claro, compañera mía muchos años. Tengo sí, grandísimo cariño. precisamente hablaba de esto, de la disponibilidad del médico, ¿no? Contaba esto, que se ponía a buscar algo, a un médico para un tema, y si llegaba a recepción y la de recepción le decía, manda un email, tal, ya directamente pasaba. Claro, Siguiente, ¿no? Y sí, seguía llamando porque no hay tiempo para eso. eso es. Sí, sí, eso es. Lo de los emails en informativos, yo casi que lo descartaría, a no ser que sea un tema muy atemporal. No, Vale. normal. Bueno, a lo mejor sí que los emails los leemos, pero ya te digo, siempre ofreciendo una disponibilidad inmediata para, oye, me puedes llamar para obtener más datos en cualquier momento, porque nosotros somos de llamar por teléfono mucho, que simplifica la comunicación y lo Claro. hace todo más rápido. Entonces, una llamada de teléfono, para nosotros, o para mí en concreto, a lo mejor, pero yo creo que para todos los compañeros de tele, una agenda con teléfonos es básica. Y si está móvil mejor que un fijo, mejor. Y si es un fijo mejor que un email, mejor, ¿no? Cuanto Ujú. más rápida sea la comunicación y más directa, para nosotros mucho mejor, porque podemos saber, oye, ¿está disponible? No, pues busco otra opción. ¿Está disponible? Sí, ¿a qué hora? ¿Para la mañana? ¿Para la tarde? Vale, pues lo metemos en el informativo de la noche o en el del mediodía. Entonces el teléfono te da esa flexibilidad que el email lo ralentiza todo mucho y yo creo que solo sirve para programas, en este caso, como Salud al Día, en el que se trabaja con una gran antelación, que llega incluso a un mes, Ujú. o otro tipo de programas más pues, de una producción más relajada, ¿no? Pero informativos, el teléfono es básico. Ofrecer un teléfono móvil, para mí, en este caso, por lo que me pregunta, yo siempre lo ofrecería. O sea, si ofrezco una información, oye, aquí está mi móvil, me puedes llamar en cualquier momento, preguntarme por información y que sepas que estoy disponible para cuando tú me digas, ¿no? Ujú. Fíjate que es fácil y a la vez que complicado lo verán algunas personas para estar de manera recurrente en la agenda de los periodistas, ¿no? Porque a mí me lo dicen, veo a algunos médicos que es que siempre están en la tele, ¿no? Siempre lo llaman a él. Sí, Y claro, y ese sí, médico es simplemente, entre comillas, por tener disponibilidad, por dar el móvil y cuando le decís, oye, que voy sí. dentro de media hora, va en media hora, le grabas en 10 minutos y te vuelve. Eso es. Sí, evidentemente, un médico que tenga una disponibilidad, no hace falta que sea siempre 24/7, ¿no? Pero en Ujú. el que tú puedas llamarle y decirle, oye, que mañana a lo mejor necesito esto y te ofrezca, oye, pues probablemente sí, y que suela estar disponible, para nosotros pues es una grandísima ventaja, ¿no? Y en informativos en los cuales no necesitamos grandes declaraciones ni muy extensas, a lo mejor necesitamos un titular de 10-15 segundos o dos titulares de 10 y 15 segundos. No necesitamos más. Entonces, a lo mejor no hace falta que sea una gran eminencia o ¿no? En su campo, sino que sea un médico que domine el tema. Y lo que dices, pues evidentemente va a salir más en televisión que a lo mejor una gran eminencia que tiene una disponibilidad muy limitada, obviamente por su trabajo, ¿no? O por la razón que sea, y que muchas veces dices, oye, como es que lo has dicho antes, ¿no? ¿Cómo sale tanto este médico en la tele? Sí. Pues no es porque sepa más que otro, es porque tiene más disponibilidad, porque le gusta más salir en televisión o porque se le da mejor o porque
oye, pues tiene esa disponibilidad para que le llamemos a las 11 de la mañana y a la 1 estemos en su casa para preguntarle por un tema que muchas veces no tardamos ni 20 minutos en hacer la entrevista, ¿eh? Llegar, plantar la cámara, Ujú. hacer 3 preguntas muy concretas y para informativos hablo, y irnos, que muchas veces nos quitamos más de 20, 30 minutos y siempre intento hacerlo saber, oye, que vamos, pero que no te quitamos nada, que es que son 20 minutos, que es que mi compañero planta la cámara, te preguntamos 3 cositas para... Luego te verás 7, 8 segundos o 10, no te puedo garantizar más, ¿no? Pero bueno, oye, una televisión nacional, salir en una televisión nacional creo que, Claro. bueno, pues siempre es una buena plataforma, ¿no? Claro, totalmente. Y estamos hablando, estado comentando de las teles nacionales. Tú también has estado en teles locales, en Jerez, y estás ahora mismo en teles regionales, en Canal Sur. Sí, Y claro, hay muchos médicos que le interesa la tele nacional, pero sobre todo le interesan las teles de su zona, porque al final los pacientes sí. que van son de su comunidad autónoma o de su propia, o de su ciudad, ¿no? ¿Cómo cambia el enfoque a la hora de trabajar como periodista en una tele local o regional frente a una tele nacional? Sí, hombre, las teles locales y los medios locales en general tienen una visión siempre muy de la calle, del barrio, de la cultura local. Y yo creo que a la gente le interesa mucho y le va a despertar mucho más interés a lo mejor un médico de su centro de salud que un médico de Madrid, porque trata los temas de su día a día. Si vivimos en Sevilla, pues a lo mejor problemas relacionados con no sé, de la deshidratación, de tal. El que viva en Castilla y León, en un pueblo de la montaña, pues temas relacionados con el frío y todo lo que tiene derivado, ¿no? Entonces, las cadenas locales adaptan mucho su lenguaje y sus contenidos a lo que es de su pueblo o su ciudad, ¿no? O suelen hacerlo así y tienen muchísima audiencia porque a la gente le interesa mucho lo local, muchas veces más que lo nacional, ¿no? Despierta Ujú, mucho más interés y una manera a lo mejor de ofrecer contenidos de calidad locales pueda ser algo relacionado siempre con la cultura local, con su idiosincrasia, con sus rutinas, ¿no? ujú. Y además, corrígeme si me equivoco, creo que en las teles locales y regionales se le da más tiempo, ¿no? Tienen más tiempo el experto que Sí, eso va es. frente a una tele nacional que lo ve más gente, pero mucho menos tiempo. Eso es, sí, sí. El informativo, como decíamos antes, a lo mejor son 7, 10 segundos los cuales sale el corte en cuestión del médico, en este caso concreto. Y, por ejemplo, sin ir más lejos, en la tarde, ¿no? Que mañana tenemos una mesa de salud, pues tenemos dedicada para esa mesa 10 minutos, ¿no? Ujú, Los cuales, bueno, pues para televisión, aunque pueda parecer poco, es bastante. Y en una local mucho más. En una local hay programas en los que las entrevistas pueden durar 1 hora. Yo he realizado entrevistas en local que han durado fácilmente 35 o 40 minutos y ofrecen siempre pues un espectro de tiempo mucho más amplio en el que el profesional médico, en este caso concreto, se puede explayar muchísimo más, puede contar muchísimas más cosas y tiene más libertad para contar. En la tele regional, pues tenemos eso limitado a 10 minutos, en los cuales tenemos que limitar en cierta manera los contenidos, y ya en nacionales, pues ni te digo lo que hay que claro, limitar, ¿no? Un titular muy, muy concreto. claro. Y Rafa, desde tu experiencia, ¿cómo ves que se traten los temas de salud en televisión, ya sea local, regional o nacional? ¿Crees que se le da el enfoque correcto? Bueno, yo creo que en muchos casos sí, se suele tratar con bastante respeto. Lo que es verdad que hay muchos programas en televisión ahora en parrilla que pecan a lo mejor de un cierto sensacionalismo. Algunos programas, bueno, pues en búsqueda de la audiencia, quizá traten temas de salud de una manera que no es la correcta o como no consideramos que pueda ser la más respetuosa. Pero, por ejemplo, en Canal Sur, en la cadena nuestra autonómica, se suele tratar de una manera exquisita. Bueno, Salud al Día, un programa dedicado en exclusiva 50 minutos semanales a la salud. Es muy difícil verlo en España, ¿no? Ujú, O en la tarde, que también se tratan temas de salud, o Andalucía Directo, muchos programas. Cuando se toca un tema de salud se intenta ser lo más respetuoso si se habla de un paciente, si se habla de una enfermedad. Creo que en este caso, bueno, podemos estar orgullosos de cómo el periodismo trata los temas de salud, pero bueno, sí que es cierto que hay excepciones, ¿no? Evidentemente, y que se tienen pocos escrúpulos a la hora de tratar diversos temas
de manera a lo mejor excesivamente escabrosa o muy, bueno, pues muy explícita en algunos casos y bueno, obviamente no estoy de acuerdo con eso, porque hay que ser empático con los pacientes, en este caso si se va a hablar de una enfermedad o bueno, pues intentar ser lo más empáticos posibles con ellos, porque es muy duro pasar por una enfermedad, tener que contarla en la televisión y lo que menos quieren ellos y sus familiares es ver en la tele pues un enfoque un poco escabroso de lo que están pasando. Ujú. Los médicos valoran mucho los medios como los medios en los que tú has trabajado y donde trabajas actualmente, que se trata con rigor y con respeto a los temas de salud. Em, y supongo que los pacientes también, ¿no? Que la gente de la calle también valora mucho eso. Te lo transmiten, te lo dicen, te paran por Sí, la calle o dicen cosas de cómo sí, 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 tratáis sí. los temas, agradecimientos. Sí, bueno, mira, por ponerte ejemplo de Salud al Día, cuando ven el micro de Salud al Día en la calle, te paran, te dicen, me encanta tu programa, aprendo mucho, los médicos que sacáis son eminencias, aprendo mucho de ellos. Y nosotros en Salud al Día, de hecho, a los médicos siempre les proponemos una manera de hacer los reportajes que es haciéndolos más humanos, porque es verdad que hay veces, y yo lo hablo con algunos médicos, que parecen como personas, ¿no? Un poco dioses, ¿no? Sí. No por ellos, ¿no? Sino porque la gente los ve así, porque saben mucho, porque tienen muchos conocimientos. Y en Salud al Día intentamos un poco bajarlos al mundo terrenal, ver su día a día, qué deporte hacen, qué comen, cómo viven. También es fundamental bueno, pues hacerlos humanos y ver que, oye, pues mi médico, fíjate que hace deporte, que sale a correr, que come bien, que predica con el ejemplo. Y la gente eso lo valora un montón. Vamos, que la audiencia, ahí están los datos, pero que la gente nos para por la calle a los que hemos sido reporteros de Salud al Día para decir que somos un ejemplo a seguir, que aprenden mucho. Y todo eso ha sido, bueno, gracias al director del programa, por supuesto, a Roberto Sánchez Benítez, pero a una política del programa en la cual yo creo que la base está en hacer los contenidos lo más llanos posibles, que lo pueda entender todo el mundo y que hacerlo con un lenguaje que a la gente le guste, que le informe y que le entretenga también, porque es muy importante, no solo informar, sino también que la gente se entretenga mientras aprenden. Ujú, ujú. Por ir terminando, Rafa, y aunque ya nos has dejado muchos consejos en la entrevista, pero ¿qué consejo le darías a un profesional de la salud que quiere salir en tele? ¿Qué tendría que tener en cuenta para que un periodista como tú dijera, pues, esta historia merece salir en la tele? Bueno, yo creo que sobre todo que tenga interés público, que enganche a la gente por el motivo que sea. Nosotros, por ejemplo, cuando recibimos propuestas de temas, siempre vemos que tenga interés, pero que también tenga algún detalle curioso que la pueda hacer interesante a la gente y sobre todo que le pongan cara, que un paciente pueda también participar o que se pueda ejemplificar con la historia de alguna persona y que sean, en definitiva y muy resumidamente, contenidos que interesen al público en general, ¿no? Que no sean excesivamente técnicos y que interesen, por ejemplo, en este caso, en el programa de la tarde, pues contenidos referidos a mayores, pues que nos va a interesar, pues a lo mejor enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad, Alzheimer, enfermedades relacionadas con mayores, ¿no? O depende del programa al que vayas enfocado, intentar ver qué es lo que demanda esa audiencia y cómo se puede seducirla. Ujú. Muy, muy buen consejo, como todos los que ha ido dejando en la entrevista. Muchas gracias. Y ya por último, Rafa, para las personas que nos están escuchando y que quieran seguirte o que quieran proponerte algún tema, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, estoy en Twitter, que bueno, últimamente no lo uso mucho, pero todos los mensajes que recibo los leo y todos los días los reviso. Es Rafagón, con Ujú. M de Madrid, Rafagón. Y en Instagram también me pueden encontrar como Rafagón90 y ahí lo leo todo. Tengo email y demás, pero bueno, si me escriben por ahí y me quieren hacer cualquier propuesta, pues ahí estoy, lo leo siempre con gusto, siempre contesto y intento hacer lo posible bueno, por darle voz a esas historias, ¿no? Qué bien. Rafa, muchísimas gracias por el rato que nos has dedicado, que ha llegado muy justo recientemente al programa, así que doble agradecimiento por hacerlo con Nada, tanta prisa. ha sido un placer, vamos, que tenía muchas ganas de estar contigo, con tu podcast, tu entrevista y me he sentido súper a gusto y de verdad me has hecho sentir muy, muy bien en la entrevista, te lo agradezco mucho.
Me alegro un montón. Ha sido súper interesante y seguro que las personas que nos están escuchando ya saben mucho más cómo funciona la tele gracias a ti. Oye, Borja, pues nada, muchísimas gracias por tenerme aquí. Un placer. Un abrazo. Y en el próximo episodio de Médicos Mediáticos... Lo que digo yo, lo que le digo a la gente es, yo todo lo que hago y lo que he hecho, y si he ido a Masterchef, puede ir cualquier persona. Créeme, no soy más especial ni que tú ni que nadie. Entonces, simplemente hay que intentarlo. Pero tanto Masterchef como canal de YouTube, como negocios de fisioterapia o de lo que sea. Es tan sencillo como intentarlo, buscarlo. Puede que sea hacerlo, puede que te pase, puede que no te pase. Pero si no lo intentas es cuando no sucede. Así que comprar boletos de lotería, soñar y trabajar duro. Y las cosas van sucediendo. Y si tú quieres ganar visibilidad y prestigio profesional apareciendo en los medios de comunicación, entra en médicosmediáticos.com. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de Médicos Mediáticos. Un abrazo y que la prensa te acompañe.